Hola a todos y bienvenidos a la historia del juego de terror navideño llamado Christmas Nightmare. La historia sigue a Connor, un hombre que anhela simplemente relajarse viendo su programa deportivo favorito después de una extenuante jornada laboral. Sin embargo, su noche previa a la festividad se convierte en un enfrentamiento con algo mucho más siniestro. El juego se inicia con Connor llegando a su hogar exhausto, pero a la vez lleno de entusiasmo por la festividad que, desde su infancia, le ha brindado una sensación de felicidad única. Su estado de ánimo se ve ensombrecido cuando descubre la falta de cerveza y el olvido completo de los preparativos para la cena festiva, culpa de las exigencias de su trabajo. Decidido a resolver esta situación, toma una lista de compras y se aventura hacia la tienda para adquirir lo necesario. El trayecto implica salir de su barrio y atravesar un parque que se encuentra en su ruta. Al llegar a la tienda, se encuentra con la ausencia del dueño, sin que nadie pueda atenderlo. Mientras recoge los artículos de su lista, la repentina interrupción de la electricidad genera una oleada de inquietud en Connor, hasta que habla con el dueño que se encontraba en el baño del almacén haciendo sus necesidades, tranquilizando al protagonista al mencionarle que el corte se debe simplemente por la nieve. Connor sale de la zona con una confusión visual y abandona el establecimiento después de dejar el dinero de los productos en la mesa. Una vez en su casa, deja los productos en la mesa y adorna el árbol navideño al buscar los accesorios en el sótano, sentándose en su sofá y bebiendo alcohol hasta quedarse dormido. Las horas pasan, hasta que despierta estando rodeado por oscuridad, debido a que se cortó la energía en su casa, lo que lo obliga a revisar la caja de fusibles en el sótano. No obstante, la puerta se halla cerrada, desconcertando a Connor, ya que él no la había bloqueado previamente. En ese instante, un sonido extraño procedente del salón agudiza su inquietud. El suelo aparece inusualmente manchado de sangre y una caja abierta revela una carta dirigida a Connor. La carta menciona que el protagonista está señalado como una persona malvada, ya que hirió a muchas personas y en lugar de dar algo, lo único que hizo fue quitar. Ha quitado el tiempo de la gente, el ánimo y momentos, amenazándole con quedarse sin regalo y sin vida propia por eso, finalizando la nota con el icónico sonido que realiza Santa Claus. Connor queda impactado, no solo por la amenaza de su vida al final de la carta, sino también por el origen de la misteriosa sangre presente. Parecía que el autor de la carta había acabado con alguien antes de llegar allí, generando un profundo temor en Connor, al comprender que alguien había irrumpido en su hogar con intenciones oscuras, sin poder identificar exactamente quién. Desesperado por restaurar la energía y con una visión limitada, recurre a un simple mechero. Al regresar al sótano, extrañamente logra abrir la puerta, solo para descubrir que faltan 3 fusibles, deduciendo rápidamente que alguien los ha retirado. Al dejar el sótano, encuentra una hoja pegada a un cuerpo sin vida en una bolsa de basura, indicando que algo misterioso va a encontrar en el árbol de Navidad, donde, además de sufrir una confusión visual nuevamente, encuentra una nota mencionando que, si quiere encender las luces del árbol como fuente de iluminación, deberá resolver el acertijo de dónde siempre hace frío tanto en invierno como en verano. Connor, al saber que la respuesta es refrigerador, lo abre y halla uno de los fusibles desaparecidos. Al tomarlo, escucha ruidos en las escaleras y se sorprende al descubrir que han sido obstruidas con tablas, a una velocidad que sugiere una amenaza más allá de lo humano, una posible presencia siniestra. Una nota cercana felicita a Connor, mencionando también que cómo pudo perderlos, haciendo referencia a personas presumiblemente importantes para él, una información todavía desconocida. En el garage, encuentra una palanca para desbloquear las escaleras. Al llegar arriba, escucha gritos que parecen ser de una mujer llorando, y al investigar una habitación, es embestido por una extraña figura. A pesar de que Connor no identificó quién apareció, se revela que se trata de un elfo navideño de gran tamaño, el responsable de los extraños sucesos que afectan a Connor. A pesar de seguir escuchando los gritos de la mujer, encuentra otro fusible faltante, momento en que el elfo aparece en el exterior de la ventana escalando la casa. Otra nota se encuentra, mencionando que el Año Nuevo es una festividad familiar, preguntándole a Connor por qué está solo en estas fechas. Este mensaje sugiere la posibilidad de que algo lamentable haya ocurrido con la familia de Connor, posiblemente por algún acto realizado por él. Connor entra en la habitación de un niño, adornada con algunos dibujos en la pared. En los dibujos se descubre que el niño es el hijo de Connor, quien se dibuja con una expresión triste, mostrando a Connor bajo la lluvia y a su madre llorando. En contraste, cuando el niño se dibuja con su madre pero sin la presencia de Connor,
La atmósfera parece ser más feliz para él. Además, hay una nota que acusa a Connor de no haber brindado amor paternal a su hijo durante un año nuevo. Estos indicios sugieren que Connor tenía dificultades para establecer una relación afectuosa y sana con su hijo, como evidencia el dibujo previamente observado. La representación de la lluvia en el dibujo podría perfectamente simbolizar un sentimiento de tristeza o abandono, lo que indicaría que el niño estaba expresando una sensación de desconexión emocional o falta de conexión con su padre. Las lágrimas de la madre podrían indicar que esto también le afectaba, o que había tenido conflictos con Connor en alguna discusión de pareja. Lo intrigante es que el niño se dibuja con alguien que nombra como amigo, con la apariencia de un elfo navideño. Esta figura observa a Connor mientras bebe alcohol en el sofá, y en otro dibujo se le ve entregando un regalo al niño. En otra carta, la entidad acusa a Connor de haber malgastado el amor de su familia y le ofrece ayuda, a lo que Connor responde con enojo rechazando cualquier tipo de ayuda, expresando solo el deseo de detener todo esto. Bajando las escaleras, encuentra una nota que indica la presencia de un regalo en el baño. Allí se topa con lo que parece ser un cuerpo dentro de una bolsa de basura o envuelto en un regalo, rodeado por luces navideñas junto a un fusible. Esta imagen podría simbolizar, en este momento, el fallecimiento de alguien, posiblemente la esposa o el hijo de Connor. Al tomar el fusible, Connor regresa al sótano para restablecer la electricidad, logrando su cometido sin contratiempos. Sin embargo, al volver a la sala de estar, descubre misteriosamente la ausencia del árbol de Navidad y rastros de sangre, pertenecientes a un cuerpo dentro de una bolsa de basura en su garage, junto a otro cuerpo cercano a donde antes estaba el árbol. En uno de los cuerpos, una nota confronta a Connor, ofreciéndole la oportunidad de restaurar lo que alguna vez fue, instándolo a admitir que nunca amó ni prestó atención a su esposa e hijo. Otra carta lo acusa de descuidar a su familia, mencionando su tiempo para relajarse con cerveza mientras ignora a sus seres queridos. Le incita a reconocer su error como la única forma de enmendar la situación. En ese instante, las luces comienzan a parpadear, y en el garage encuentra el árbol de Navidad junto al elfo, cuestionándolo sobre su comportamiento y exigiendo una confesión, hasta que finalmente la entidad lo agrede súbitamente. Connor despierta, descubriendo que todo fue un sueño. Una nota frente a él sugiere que llame a su esposa Erin para disculparse. Al intentar hacerlo, solo escucha extraños sonidos del otro lado de la línea. La llamada se corta abruptamente y Connor se da cuenta de que el árbol sigue sin estar en su lugar original, indicando que aún se encuentra en la pesadilla. Al subir las escaleras, se enfrenta a paredes manchadas de sangre y escucha lo que parece ser los gritos de su hijo. Al entrar en su habitación, encuentra el cuerpo sin vida del niño en la cama, lo que lo perturba profundamente. Posteriormente, escucha los gritos de su esposa y descubre su cuerpo sin vida en la cama matrimonial. El elfo deja otra carta, cuestionando la culpa de Connor y apareciendo en repetidas ocasiones para atormentarlo, como si lo estuviera castigando por algún acto atroz cometido contra su familia, posiblemente acabando con sus vidas. En el sótano, se enfrenta a un escenario perturbador, los cuerpos de su familia y algunos regalos de Navidad, junto a los dibujos de su hijo pegados a ellos. Una nota insiste en que Connor puede detener todo esto, hasta que el elfo aparece a sus espaldas para entregarle otra nota, recordándole su soledad en medio de una festividad familiar. Finalmente, Connor menciona su deseo de traerlos de vuelta, aunque desconoce cómo hacerlo. Encuentra una carta que le ofrece un deseo para el año nuevo, con Connor deseando que todo vuelva a ser como antes. La entidad lo felicita, luego se abalanza sobre él y despierta, esta vez regresando a la realidad definitiva y no a otra parte del sueño. Connor concluye que su subconsciente intentaba comunicarle algo y decide dejar el alcohol, reconociendo así haber descuidado a su familia. El juego concluye con Connor llamando a su esposa Erin, admitiendo sus errores y pidiéndole que regrese a casa. Erin revela que su hijo Evan había escrito una carta a Santa pidiendo la reunión de la familia. Minutos después, recibió la llamada de Connor. Erin también menciona que Evan encontró un peluche de un elfo entre las decoraciones navideñas, similar al que Connor encontró en su sueño. El juego culmina con un final feliz, donde Connor promete no repetir sus errores, asegurando que prestará la debida atención a su familia. Resumen de todo lo visto. Resulta que el deseo navideño del pequeño Evan era que la familia se reuniera, pero lo único que impedía esto era la actitud del padre y su adicción al alcohol, quien lo tomaba mientras estaba en el sofá viendo televisión, ignorando por completo a su esposa e hijo.
Los dibujos son claros, y es que Evan se hace amigo del elfo en forma de peluche, que resultó ser una entidad que iba más allá de ser un simple juguete. El elfo detectó el problema de Connor, prometiéndole a Evan darle el regalo que desea para estas fechas de festividad. Lo demás ya es historia, con el elfo logrando que Connor se arrepienta de sus errores y deje el alcohol que alejó a su familia, incluso exagerando escenarios alternos si es que no lo hacía. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.